Muy buenas noches, saludos cordiales desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Saludos a todos los educadores y profesionales que en general nos acompañan en los coloquios desde la UNI. Reciban ustedes el cordial saludo del rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, del doctor Alfonso López Chaunava, así como del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante, quien tiene ahora un mensaje para Queridos ustedes. participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Gracias, bienvenidos. Bueno, como ustedes habrán notado, el saludo del doctor Caicedo ha sido elaborado sobre una aplicación de inteligencia artificial. El escenario que tenemos en pantalla hoy es cotidiano, es múltiple. Lo raro es no encontrar un escenario de este tipo cada día, ¿no? Donde distintos equipos incluso en la vía pública ahora electrónicos con grandes carteles iluminados, el móvil, por supuesto, que está en el bolsillo, y así un mercado de influencias extraordinariamente enorme cerca del ciudadano todos los días y cerca del estudiante de todas las edades. Esto que se ha convertido en el escenario cotidiano, es necesario administrarlo y surge pues la luminosidad del entendimiento humano que se va adaptando a estos nuevos escenarios, pero sobre todo a gobernarlo. Este término que se ha puesto ya muy repetido, tanto en el ámbito de la política como del arte, como de la gestión de las empresas, la gobernanza, tiene también que ver con una frase repetida en los ámbitos de ingeniería y también de educación, que es la gobernanza de las instituciones. Pero debemos partir de la gobernanza en cada individuo, ¿no? La gobernanza de los seres humanos, que no viene a ser otra cosa que el arte de relacionarse con el prójimo, del arte de relacionarse con el ambiente. Y es así que aparece esta frase novedosa, el razonamiento cuántico, que viene a ser tomado por los educadores. Eso lo vamos a explicar el día de hoy con detalle. Vamos a tratar ya de responder qué es. Desde la conferencia primera que se dio hace 2 jueves, se puso esto en pantalla y hemos tomado un recorrido para ir comprendiendo el escenario en que esta frase se ha acuñado y cuál es su alcance. Entonces, la pregunta que hemos repetido en las dos conferencias anteriores y la del día de hoy, en el coloquio del día de hoy, es ¿por qué los educadores son la clave para su desarrollo? Estamos muy cerca de tener una respuesta amplia el día de hoy y trataremos el tema repasando en qué consistieron las tres conferencias o los tres coloquios que hemos tenido. El primero respondía a la pregunta ¿por qué cambiará la educación con los aportes de la física cuántica? La segunda vez trató sobre pensamiento, acción y razonamiento estructurado. En la fecha veremos el tema física cuántica, cuáles son aquellos aportes que impactan en la actividad de la educación, la neurología y el trato de las ondas cerebrales en el acto educativo. ¿Cuáles son las implicancias de la física cuántica para tratar este tema de la neurología y por qué las ondas cerebrales? Muy bien, empecemos. Evaluar y ajustar constantemente los modelos educativos para adaptarlos a los cambios tecnológicos y a las demandas productivas se convirtió en una necesidad creciente, así como para anticipar las futuras tendencias. En la actualidad, la rapidez de estos cambios requiere la acción de un observatorio que proporcione información continua a las áreas académicas, porque es necesario que la reestructuración de los planes de estudio y la especialización de profesionales sea constante. Así tenemos hoy la física cuántica, que se refiere al estudio de fenómenos relacionados con ciertos saltos de energía al emitir o absorber radiación.
conocidos como cuantos. El término cuántico proviene del latín quantum, que significa justamente cuánto. La física cuántica se basa en teorías relacionadas con estas propiedades. Max Planck, considerado el padre de esta rama de la física, descubrió la constante que lleva su nombre, utilizada para calcular la energía de un fotón, que es la partícula mínima de energía luminosa. Él formuló la ley de la radiación electromagnética, emitida por un cuerpo a cierta temperatura conocida como la ley de Planck, que fue fundamental en el desarrollo de esta parte de la física cuántica reconocida como la mecánica cuántica. El razonamiento cuántico resalta el papel crucial de la ciencia, en particular de la neurología, de la física cuántica, claro, para la comprensión de la actividad cerebral. Se dará a conocer los desarrollos en neurología impulsados por equipos electrónicos avanzados y cómo estos facilitan la exploración de las redes neuronales y comprender su funcionalidad. Al mismo tiempo, cómo la física cuántica contribuyó a descubrir y comprender la composición subatómica de las neuronas del cerebro. Bien, ya comprenderán entonces que estamos tratando un tema absolutamente novedoso y que en las facultades de educación, por lo menos en el caso peruano y en la mayoría de universidades de América Latina, aún no está siendo tratado. En facultades de educación o en el acto formativo de maestros en países como Canadá, Japón, Alemania, España, esto ya se está tratando. Pero veamos pues cuáles son esos aportes que provienen del ámbito de la física cuántica, comprendiendo un tanto de qué se trata la física cuántica, ¿no? Una rama de la física que estudia el comportamiento de las partículas subatómicas, lo que conocíamos como componentes del átomo, electrones, neutrones y protones, quedó en la historia. Hoy se sabe que existen otros componentes subatómicos mucho más pequeños. Voy a citar a dos de ellos, los bosones, los muones, todos estos identificados como quarks, como denominador corriente. Y estas partículas subatómicas son estudiadas en sus niveles más fundamentales. ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cómo es que se desempeñan y provocan energía? La física cuántica, entonces, se basa en principios, por ejemplo, la superposición. Esto tiene que ver con algo que ustedes seguramente ya escucharon muchas veces cuando hablamos de lo digital o cuando hablamos de la lógica binaria, 1, 0, encendido, apagado, sí, no. Bueno, pues eso ya va a cambiar. Porque para cada una de estas posiciones, 1 o 0, hoy se pueden incluir muchas otras posiciones en cada uno o en cada 0. A eso se llama superposición. Y además, entre lanzamientos. Esto permite a las partículas existir en múltiples estados en simultáneo, así como, está ahí escrito en el slide, en la probabilidad y en la incertidumbre inherente a ese nivel subatómico de gran movimiento entrelazado y de superposición. Esto ha dado lugar a teorías que ya no son ficción, como hasta viajar en el tiempo. Sí. Todos estos aportes de la física cuántica, muchos de estos ya tendrán que convertirse en materia de estudio de los educadores, no para ser físicos cuánticos, sino para comprender la profundidad de esos estudios y en cómo impactan en el comportamiento de las neuronas, del cerebro, de las redes cognitivas, de la producción de energía, del comportamiento de la materia. Y entonces surge la frase razonamiento cuántico. Esta frase podría remontarse al razonamiento analítico, al razonamiento lógico, al razonamiento divergente, en fin. Pero en este caso corresponde a un formato racional
que agudiza la observancia de la realidad. Observancia, palabra clave, de la realidad y la procesa, identificando integralmente partes, antecedentes, relaciones y probables derivaciones, consecuencias o impacto. Observancia, me detengo en ese término. ¿Estamos preparados para observar multisensorialmente? Es parte de lo que se trató en la conferencia de la semana anterior. El estímulo multisensorial del ser humano, del sentido táctil, ¿no? Tenemos un solo sentido, que es el tacto, y no era verdad que teníamos 5 sentidos, porque todos estos operan sobre un factor físico: tocar fotones, tocar, tocar ondas sonoras, tocar las partículas en el aire para olfatear y el cerebro huele, tocar todo lo que llega a las papilas gustativas. En general, nuestra capacidad táctil utiliza sensores especializados. Y esto es una definición física que nos enseñó Frederick Fester, considerado el padre de la estimulación temprana, ¿no? Discípulo de Piaget, por cierto. Entonces, entender esto nos va a conducir a entender mejor cómo procesar la información que ofrecemos a los estudiantes, cualquiera que sea su edad. Entonces, estamos hablando de la producción de micromundos mentales, ¿no? El cerebro es esa masa encefálica, la actividad mental es todo eso que se origina en el cerebro, que estructura el equilibrio entre el origen de la información, los propósitos de quien la procesa y las consecuencias viables. Y aquí entra el factor docente. El educador debe estar preparado para lograr que ese micromundo mental tenga una estructura en equilibrio con la multiplicidad de información que ofrece al estudiante y comprender los propósitos del estudiante si nos está atendiendo y entendiendo, y lo que puede ocurrir a partir de esa interrelación entre educador y educando. Esto, denominado razonamiento cuántico, entonces, es una forma multidimensional de procesar información. Es un nivel de abstracción superior, dinámico, que se logra entendiendo como antecedente el ejercicio, el ejercicio mental en un alto nivel de maduración. De los tipos de pensamiento, de los tipos de razonamiento que evolucionan desde el vientre materno. Y nos vamos a referir a esto con alguna amplitud. Este es el esquema actual, que es materia de estudio, que en efecto es todavía materia de académicos, de psicólogos, neurólogos, que están recogiendo los aportes de la física cuántica y que estamos discutiendo sobre este esquema y este nuevo nivel del acto de pensar y del acto de razonar. ¿Y cómo es que llegamos a este esquema? Revisemos la historia. Tipos de pensamiento y tipos de razonamiento. El primero que conocemos en las facultades de educación, y que lo estudian mucho los psicólogos y neurólogos, es el tipo de pensamiento intuitivo basado en el razonamiento motor. Y tenemos luego el pensamiento transductivo, ¿no? El razonamiento sincrético, la relación parte-parte, que aparece a partir de los 2-3 años y se extiende hasta la edad promedio de 7 años. Es ese tipo de razonamiento en donde todo es parecido, igual, similar, pero que tiene una facultad de establecer individualidades y que cada individualidad es una realidad en sí misma, no conectada con la otra. Explico, un niño juega con distintos rincones, con distintos juguetes, con distintos procesos, con distintos objetos, y cada uno es una realidad individualizada. Luego aparece lo que se llama el pensamiento inductivo, cuyo anclaje es el razonamiento analítico, a partir de los 7 años promedio hasta la edad 12 años promedio, en donde aparece el pensamiento deductivo, cuyo anclaje es el razonamiento sintético. Esto es obra de Piaget. Esto enseñan en todas las facultades de educación del planeta, así como también en las facultades de psicología. Esto es comúnmente aceptado, científicamente demostrado, es genético y abarca a toda la especie humana.
A partir de estos estudios, Frederick Fester, discípulo de Piaget, nos explica que hay algo más, la relación todo-todo, más allá de la relación del todo a la parte que comprende el pensamiento deductivo. Y aparece el concepto de pensamiento sistémico, la simultaneidad, la integralidad, cuyo tipo de razonamiento es el denominado razonamiento experto. Sobre la labor de Fester, Edgar Morin, muy conocido en los tiempos recientes, propone un tipo de pensamiento denominado recursivo. Él explica, sí, la relación todo-todo más de igual es necesario precisar, extraer de la relación todo-todo aquello que deseo aplicar con eficiencia. Entonces él dice, el razonamiento experto, pero dentro de la complejidad hay que identificar, hay que precisar, hay que obtener aquello que me es indispensable utilizar. Morín. Y llegan los tiempos contemporáneos y un grupo de académicos dicen, oigan, pero ahora que conocemos la composición subatómica de las neuronas y las redes bioeléctricas del cerebro, ocurre que aparece el pensamiento vibracional, cuyo anclaje y tipo de razonamiento propuesto es el razonamiento cuántico. En lo personal, que participo en algunas redes de discusión sobre esta temática y conozco autores que ya han escrito e investigado sobre la materia, y hay un libro que sobre el particular también tengo escrito, entendemos que en poco tiempo esto empieza a ser aceptado por la comunidad académica y empieza a ser difundido. Eso significa que los educadores, en la medida que comprendan todos estos esquemas y esta estructura que evoluciona el pensamiento y el razonamiento, y lo dominen los educadores, entonces podremos crear seres pensantes con mayores niveles de profundidad, de amplitud y dinámica, que es el propósito de lo que ahora vemos en el nuevo tipo de educación orientado al desarrollo del razonamiento cuántico. Para seguir explicando esto, entonces, veamos el siguiente slide, en el cual ya inscribimos una octava aproximación. Llamamos aproximación, no conclusión. A lo largo de las dos conferencias anteriores más esta, lo denominamos así porque todavía hay material que investigar en temas de tesis de grado o posgrado y en temas de mayor acercamiento a las aulas, porque este no es un asunto que los físicos cuánticos tengan que venir ellos a las aulas, no. Somos los educadores quienes tenemos que tomar ese conocimiento y llevarlo a experimentación que nos permita luego conclusiones definitivas. Así que por ahora se llaman aproximaciones. El pensamiento como factor cerebral evoluciona en tanto y en cuanto se ejercitan sus percepciones. Las percepciones provienen del exterior, las toman nuestras facultades sensorial o los sensores especializados, y cuando llega al cerebro termina el acto de percepción para convertirse en el acto de pensar y en el acto de razonar. Son manifestaciones que evolucionan, dice esta aproximación, según son estimulados, y su desarrollo tiene relación directa con la estructura cerebral y lo que de esta conozcan los docentes. Es decir, en la medida que los educadores conozcamos esto bien, podremos hacer muchas cosas más estimulando el cerebro, su esencia, la energía que ahí se produce y la actividad bioeléctrica del cerebro. Hasta aquí, en parte, los aportes de la física cuántica para pasar a los aportes de la neurología. Alguien ha colocado en el chat una consulta relacionada a las neurociencias. Veamos. Este asunto de la neurología tiene aproximadamente entre 3 a 4 décadas de importancia y preocupación para las facultades de educación. Y se han venido haciendo una serie de asimilaciones con distintos enfoques y distintas maneras de entender el tema. Pero esta es una especialidad. Estudia el sistema nervioso, el cerebro sano y el no sano. Estudia la médula, las redes nerviosas, ¿no? Y todos los nervios periféricos
y de los músculos que son justamente activados por los impulsos nerviosos, y los impulsos nerviosos son esencialmente impulsos eléctricos. Bueno, ¿y cuál es la configuración y evolución neural? Veamos la mielina. ¿Y por qué la mielina? Porque es en este, vamos a llamarlo el líquido aceitoso, graso, donde navegan las neuronas, por donde viajan las ondas eléctricas. Una neurona con otra neurona tiene una nanomilimétrica diferencia. Y es en ese espacio por donde viaja la señal eléctrica que provee una neurona hacia otra. Y la mielina, por lo tanto, es indispensable que la conozcamos porque dependerá de la calidad de la mielina, la calidad de la transmisión de la señal eléctrica entre neurona y neurona, ¿no? Esta es una sustancia grasa, ¿no? Rica en fósforo. Ojo a la palabra fósforo. Es una suerte de elemento mineral que logra la concordancia, actividad y sincronización de todos los otros minerales que hay en el cerebro. Es algo así como el gran encendedor de la actividad eléctrica en el cerebro. Así que a los que son todavía padres de familia y a quienes no lo son, pero tienen estudiantes a cuyos padres de familia pueden informar, recomienden el consumo de alimentos que contengan fósforo de fácil asimilación. Las habas, por ejemplo. Esto es lo que permite una adecuada transmisión de todos esos impulsos eléctricos nerviosos que se producen en el cerebro. La formación de la mielina comienza antes del nacimiento, mucho antes del nacimiento. Al segundo trimestre, o sea, al sexto mes de la gestación, ya se han mielinizado todas las raíces y médula espinal y se ha iniciado la mielinización en el tronco encéfalo. Y es aquí en donde se dan patrones nerviosos que permitirán al niño succionar y llorar. Les voy a dar una frase a todos los que están en sala, no está escrita, pero que recomiendo anoten e investiguen. Técnica metamórfica. Les voy a dar el nombre del autor, Robert St. John. Él descubrió que existen patrones de comportamiento que se adquieren desde el periodo gestacional del niño. Esto suma a lo que Freddy Fester descubrió y Piaget y otros autores respecto a la actividad pensante del niño no nacido. Así que educadores tenemos mucho que hacer. La educación se inicia en el vientre materno. Veamos algo más. El desarrollo de todo este proceso se da de arriba hacia abajo y de la parte posterior hacia la parte frontal, que es que la actividad eléctrica tiene esa particularidad de onda física, ¿no? El niño aprende sonidos antes que caminar. Es que las neuronas compuestas por axones largos que movilizan los músculos del pie, en este caso, tardan más en mielinizarse que los axones que inervan la lengua, la laringe, la capacidad de habla. Y la visión se da antes que el habla. Vayan identificando esto porque la estimulación multisensorial del ser humano depende que dominemos esto. A los 2 años, el haz córtico-espinal ya termina su mielinización. Pero el desarrollo del cerebro todavía continúa. Y en el adolescente ya se va concluyendo el fortalecimiento y la actividad neural, el desarrollo del cuerpo calloso, ¿no? Es esa zona interhemisferios. Y alrededor de los 30 años, la vía de asociación entre la corteza prefrontal ipsilateral y los lóbulos temporal y parietal terminan de desarrollarse. O sea, el cerebro hasta los 30 años sigue desarrollándose y su mielinización también. Veamos acá en esta imagen una mielina saludable y una mielina dañada. ¿Por qué se daña la mielina? Bueno, primera razón, por falta de oxígeno. Pero veamos, la esclerosis múltiple
La vamos a citar porque mucho de lo que ocurre en las aulas tempranamente influye en el adulto con esclerosis múltiple. Esto tiene que afecta el sistema inmunitario, ¿no? Destruye la sustancia grasa que cubre y protege las fibras nerviosas. ¿Y cuáles son los factores que aumentan el riesgo? La edad, pero no hay distingo, es a cualquier edad. Se dice que en el mayor de edad, no, lo que ocurre en el mayor de edad es que están las consecuencias evidenciadas, pero también ocurre en el niño. Lo que ocurre es que porque la actividad eléctrica del niño es mayor que del adulto, se nota menos, pero ya puede haber una mielina dañada en el niño. ¿Por qué? Por factores de estimulación que afecta a partir del miedo, su sana relación eléctrica. No hay algo que diferenciar hombre o mujer, excepto que el hombre es el que está más expuesto a largas jornadas de trabajo nocturno. Las enfermeras que trabajan de noche también, ¿no? Pero mayormente son los varones. Entonces, por eso es que el riesgo queda aumentado en varones que están expuestos a jornadas de no sueño, de no descanso, en la noche sobre todo. Entonces, hay antecedentes que tienen que ver en el daño cerebral con estos factores de poco oxígeno, de poco descanso. No necesariamente hay un factor de etnias, aunque en el hombre de piel blanca es más frecuente. Los estudios continúan para detectar la razón. Parece que tiene que ver algo con la calidad del sol y la absorción, pero no es lo único. Debemos tener cuidado con el clima y tiene que, relación con zonas de clima templado, ¿no? Nueva Zelanda, por ejemplo, es donde menos problemas hay de este tipo. No necesariamente la obesidad es un factor de riesgo, sin embargo, sí es verdad que hay una mayor tendencia en personas con obesidad o que fuman o enfermedades producidas por agentes externos y que han creado algún daño en las zonas autoinmunitarias, ¿no? O poca alimentación en minerales, oxígeno. La salud cerebral y desde el vientre materno tiene mucho que ver con la calidad de la oxigenación de la madre y luego del niño nacido. Hoy está claro que los niños, los seres humanos en general, cualquiera que sea su edad, tienen que dormir en ambientes bien oxigenados, donde haya corriente de aire, renovación del aire, para que el oxígeno se renueve. Y en esos ambientes con ventanas cerradas y donde duermen muchas personas, son absolutamente dañinos para la salud cerebral. Tener en cuenta lo de los minerales y tener en cuenta a los educadores, el estímulo. Estos son los tres factores que tienen que ver con la salud cerebral. A mayor estímulo, mayor salud cerebral. Y también a mayor calidad de estímulo. Aquellos estímulos dañinos que generan miedo son graves. No es recomendable a los educadores crear ambientes de miedo, de inhibición o de vergüenza en los niños. Menos delante de otros niños. Tener en cuenta que ahora nos toca ver la composición subatómica de las neuronas. Lo que conocíamos era la composición atómica, pero aún así hubo de comprenderla íntegramente y ahora con mayor razón cuando se ha detectado que hay una composición subatómica que, si bien es cierto que todavía está en proceso de investigación para los educadores, para los físicos cuánticos, ya hay una definición clarísima en el bombardeo de neutrones, de protones y de muones y de bosones y en general la actividad de la mecánica cuántica, que siguen descubriendo más funciones subatómicas, ¿no? Esto va a seguir incrementándose y los educadores tenemos que ir alertas de lo que ellos alcanzan para que nosotros comprendamos mejor la composición subatómica de las neuronas. Entonces, alcanzamos una novena aproximación desde el ámbito de la neurología.
El pensamiento como factor neural evoluciona según la salud de sus componentes y el estímulo con que se ejercita. Entonces, conclusión para esta novena aproximación, el acto de razonar es un constructo que depende de la calidad del ejercicio multisensorial y del colectivo de experiencias. Educadores, nosotros tenemos ahí mucho que tener en cuenta y modificar las formas clásicas con que veníamos educando. Bueno, eh, todo esto se enseña en el Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa. Todo esto es material que ofrecemos a los educadores con amplitud y detalle en este diplomado. Y a propósito, voy a mostrar un video rápidamente sobre esta oferta de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Ingeniería, y también van a encontrar que hay estudiantes de otras especialidades, de otras universidades, con los cuales ya estamos trabajando. Veamos de qué se trata. Sociedad digital. Cuando hablamos de este tema, nos referimos a la ingeniería, a la educación, fundamentalmente a técnicas basadas en ciencias aplicadas al acto formativo. Sí, nuestra generación vivirá intensamente el empleo de la tecnología digital. Las empresas exigirán la competencia digital en la actividad productiva. La Universidad Nacional de Ingeniería les invita a especializarse en el Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa. Bueno, vas rápidamente tal información para pasar ahora a darles como explicación que el diplomado se va a iniciar el 8 de abril. Acá tienen ustedes la carátula del brochure. Definitivamente ya está programado que el lunes 8 de abril se inicia la tercera promoción y vamos a tener un seminario taller de introducción al diplomado que es gratuito. Pueden ustedes venir sin ningún compromiso. 6 y 7 de marzo, de 6 de la noche a 9 de la noche presencial. La razón es porque van a asistir ustedes al centro de laboratorios más importantes del país, en INICTEL. Luego les voy a explicar en un slide más adelante en qué consistirá este tour y este seminario, taller de introducción al diplomado. Lo voy a explicar con detalle en un slide posterior. Antes vamos a seguir apreciando este asunto de la física cuántica, la neurología y las ondas cerebrales para pasar al capítulo de ondas cerebrales u ondas encefálicas, ¿no? Que son los patrones oscilatorios repetitivos porque oscilan de la actividad eléctrica que generan las diferentes estructuras del encéfalo. El gráfico que tienen ustedes es un visor estadístico del comportamiento de una neurona. Son oscilaciones de muy baja amplitud, del orden de microvoltios. No siempre siguen una sinusoide regular. El análisis de los patrones de ondas es una herramienta de investigación de la neurofisiología, del estado de funcionamiento del encéfalo. Y la tecnología que esto estudia es la conectómica. Tomen nota de ese término, aunque ya lo vimos en la conferencia anterior. Tengan la seguridad que en unos pocos años muchas universidades peruanas y colegios seguramente van a tener equipamiento de conectómica, el conectoma. Es esto que estamos viendo, que es la medición de las ondas cerebrales, de la intensidad como se conectan y cómo se generan patrones de comportamiento neural. Pero hemos anunciado que nos vamos a referir a las ondas cerebrales. Tenemos identificadas este tipo de ondas, son 5: gamma, beta, alfa, teta y delta. Una a una las vamos a explicar. Así que les pido su mejor atención porque tengan la seguridad que, siendo esto naturaleza del comportamiento humano, tendrá que ser también parte de estudio de los educadores para poder gestionar estas ondas en su debida frecuencia. Ahí está al pie la fuente, ¿no?
lo que tenemos ahora en pantalla es también un mapa tomado con conectómica, los parámetros de conectividad que miden la velocidad y la intensidad de las conexiones entre las diferentes áreas del cerebro y las mallas cerebrales que se generan, ¿no? Hay muchas mallas, miles de mallas para millones, billones de neuronas, mallas que se interconectan entre sí con funciones específicas. Veamos la onda gamma, que tiene una frecuencia que va entre 35 y 100 Hz y funciona para el rendimiento elevado, ¿no? Eso está descubierto en los que meditan, ¿no? ¿Y en qué se aplica? En el aprendizaje, en el procesamiento cognitivo, en las tareas de resolución de casos. Generalmente se dice, por uso común y corriente, resolución de problemas. En el caso nuestro preferimos decir resolución de casos. La agudeza mental, la actividad cerebral y la organización del cerebro. Cuando el cerebro está en pleno funcionamiento, a la hora que está estudiando, preocupado y lleno de influencias que son percibidas por el cerebro, estamos operando entre 35 y 100 Hz. Esa es la gran actividad cerebral, podríamos decir, a todo volumen, ¿no? Estamos en onda gamma, lo que no significa que todo el tiempo es onda gamma. Ojo, ahí tienen ustedes una fuente donde pueden encontrar mucha información respecto de esta onda gamma. No se preocupen en tomar nota porque el PPT se les va a proveer, así que ahí van a encontrar todo. Si solamente tienen que pedirlo, es gratuito. Las ondas beta funcionan entre 12 y 35 Hz. Es el estado de conciencia activa con gran concentración. Es decir, hay entonces un espacio de reposo, ¿no? Son tareas mentales con atención sostenida. Cuando estamos operando entre 12 o 15 o no más de 20 Hz, estamos pensando, estamos enfocando algo, nos estamos concentrando, hay una atención sostenida, se genera una tensión, se genera un estado de alerta y un estado de emoción activa. Y cuando ya superamos los 20 y estamos entre 32 y 35 Hz, la onda beta de alta intensidad entra a un estado de hiperalerta y se genera ansiedad. Igualmente, ahí tienen la fuente. La onda alfa, entre 8 y 12 Hz, es un estado de vigilia cuando estamos relajados. Qué importante es que este estado se repita en cada 24 horas por un periodo no menor a 4 horas, el momento de sueño. Y qué grave, qué dañino es que el ser humano en cada 24 horas no tenga sueño por la cantidad de horas adecuadas que son 8. Qué grave y qué dañino es que los estudiantes universitarios tengan que amanecerse 2, 3, 4 días consecutivos en fecha de exámenes. Qué dañino había sido. Bueno, lo sabemos hace algunos cuantos años, ¿no? No lo teníamos tan claro. Tenemos que modificar los excesos de exámenes concentrados en fechas donde los estudiantes, por un acto responsable, se amanecen días seguidos y estamos dañando las ondas alfa y su capacidad cerebral. Es entre 8 y 13 Hz. Estamos trabajando alerta, tranquilidad, preparación, meditación y se requiere de una profunda relajación. Cuando estamos entre 8 y 10 es lo que se llama alfa inferior. Recordamos, evocamos. Cuando no podemos colocar nuestro cerebro en actividad entre 8 y 10, qué difícil es recordar. Estamos en 12, 13, 14 y no me acuerdo, por Dios, dónde dejé las llaves, pero de repente entro en un momento de sosiego y me acordé dónde están las llaves, ¿no? Porque bajé a onda alfa 810. Y cuando estamos en 10 a 13 alfa superior,
se optimiza el rendimiento cognitivo porque estamos alertas, estamos observando, se agudiza la observación. Entonces, ese estado de alerta nos permite agudizar visual, auditiva, olfativamente, qué ocurre a nuestro alrededor. Poner en estado de alerta alfa superior 10-13 es una labor del educador en aula. Y en 13-15 es el estado de alerta mental, pero mental, que requiere de relajación física. Cuando hablamos de las ondas teta de 4 a 8 Hz, es un estado semi-hipnótico, ¿no? Los niños viven mucho esto. Ellos son, de alguna manera, grandes productores de ondas teta, ¿no? Y se influencian las grandes creencias, por eso es que ellos son tan ocurrentes, tan imaginativos. La ocurrencia no es mala, es buena. A mayor cantidad de ocurrencias, mayor actividad de ondas teta. Pero hay que orientar, ¿no?, las ocurrencias de los chicos. Hay que orientar la imaginación de los chicos, pero nunca negarlas. Cuando están operando entre 4 y 8, la creatividad está en plena ebullición. La actividad perceptiva está en plena función. Son los estados profundos. Cuando se dice inconsciencia, no es ese tipo de inconsciencia negativa, es simplemente que se actúa con imaginación y no necesaria como conocimiento de causa, ¿no? Es un estado meditativo también óptimo, pero que puede generar depresión, ansiedad o distracción cuando se mal utiliza. Por eso es que los niños sufren mucho cuando a la edad entre 2 y 6 años tienen perturbaciones que influyen en los sellos lógicos de su cerebro. Frase, sello lógico, ténganla en cuenta. Las ondas delta de 0,54 Hz es semihipnótico también. Hasta los 2 años vivimos con esta frecuencia y es por eso que se requiere de mucho sueño a esa edad, para, para que el chico vaya entrenando el cerebro para que más adelante pueda utilizarlo en estados 0,514 para resolución de casos complejos, en donde se requiere una meditación, una relajación mental. Pero si el niño está expuesto a intensidad de luz, a intensidad de movimiento, tempranamente, el hipotálamo no madura, difícilmente en adulto va a estar preparado para concentrarse, meditar y actuar en función de resolución de casos complejos. El sueño, el sosiego, la tranquilidad, la luz mediana, no intensa, el movimiento mediano, no cambiante, tempranamente da salud cerebral. Por lo tanto, no le den móvil ni computadoras a los niños, por favor, porque están yendo justo a la contra de este tipo de onda cerebral para ir favoreciendo la madurez del hipotálamo. Bueno, esta colección de ondas gamma, beta, alfa, teta y delta son materia de estudio y seguiremos todavía investigando, porque las investigaciones específicas de estas ondas en el acto educativo sí es verdad que son un tema nuevo y se recomienda a las facultades de educación y de psicología y de neurología orientar tesis de grado o posgrado o laboratorios de investigación que hagan estudios más detenidos. En países como Japón, Alemania, Inglaterra, España, se está investigando bastante sobre esta materia para llegar a niveles ya de diseño de aplicaciones debidamente estructuradas. Pero no estemos esperando lo que hacen en esos países. A ver si los decanos de las facultades de educación, medicina, sobre todo de las escuelas de neurología y de psicología, las facultades de psicología en nuestro país o en nuestra región, propician o sugieren que se hagan estudios sobre esta materia. Bien, repasando las funciones ejecutivas. Esto lo vimos en la conferencia anterior cuando revisamos el aporte de Joaquín Fuster, un español, un científico
Y lo citamos a él porque como la mayoría de sus obras están en español y ustedes pueden requerir literatura de investigadores sobre la materia, por eso es que elegimos a Fuster. Pero hay otros más, ¿no? Pero sus obras, como todavía esto es nuevo, muy pocas han sido traducidas al español. Repasando las funciones ejecutivas principales que están bajo control de la corteza prefrontal, que es la cima del ciclo percepción-acción, que permite la ejecución y dirección de la conducta, el lenguaje y el razonamiento, es que debemos mucho tener en cuenta a los educadores el desarrollo de las funciones ejecutivas del niño tempranamente, con el fin de formar y ensanchar sus redes corticales de memoria, la memoria semántica y el conocimiento, y utilizar las redes de ciclos sucesivos y simultáneos hacia su madurez cognitiva, emocional y social. Sobre esto mucho ha tratado también Banduras. Siempre, ahora, repasando lo esencial del aprendizaje. La educación del niño requiere de modo esencial el aprendizaje temprano del uso de las funciones ejecutivas. Temprano, porque es ese gran momento en que va a posibilitar al adulto pleno. Esto, que podríamos llamar literalmente la construcción de la agenda humana, que no es otra cosa que saber organizar en el tiempo la conducta del razonamiento y el lenguaje. A mayor cantidad de lenguaje, mayor cantidad de conducta o mejor calidad de conducta del razonamiento. Ojo, hoy en día o últimamente, muchos memes, muchos emoticones, mucha simbología, pero muy poco asimilación de términos, frases y lenguaje, ¿no? Décima aproximación, relación a las ondas cerebrales. El pensamiento como actividad bioeléctrica se acciona según el estado de ordenamiento energético. El acto de razonar se activa en relación directa con la energía que se activa desde las ondas cerebrales. Pero continuemos. Veamos en, en detalle el pensamiento vibracional. Los educadores, es esto lo que hacemos, educar cerebros, que vibran, comprenden en síntesis dos aspectos. Vamos a ver cuáles son. Educación en aptitudes, ¿no? Con P, que tiene que ver con todo el acto de pensar, de razonar, que es lo que los educadores tenemos como agenda permanente. Pero también debemos cuidar la educación en actitudes, con C. Hay una interrelación permanente, tiene que ver con la disciplina. Cuando hablamos de educación en aptitudes, estamos asociando la actividad de los hemisferios, ¿no? Izquierdo y derecho, lógica y creatividad. Y esto es lo que se enseña mayoritariamente en las facultades de educación, tanto para educación básica regular como para educación superior. Los hemisferios. Y la gran preocupación de los currículos de las facultades de educación se centran en estos dos hemisferios y no he visto, por lo menos en las universidades sobre las cuales hemos investigado, este otro factor, el de las capas cerebrales, la funcionalidad del paleocórtex, que es la zona cerebral más antigua, 400 millones de años de desarrollo hasta los recientes 100 millones de años. Y la actividad del mesocórtex, ambos también, paleocórtex del hemisferio izquierdo, paleocórtex del hemisferio derecho. La siguiente capa, mesocórtex del hemisferio izquierdo, mesocórtex del hemisferio derecho. La siguiente capa, el neocórtex, aproximadamente 400.000 años. El Homo sapiens.
el neocórtex, que sigue evolucionando y que hoy los neurólogos nos dicen, alerta, ya se ha identificado que hay una nueva capa de neuronas que está en plena evolución, todavía nanométrica y que tomará quizás unos 100.000 años en su desarrollo. ¿Por qué es importante conocer el desarrollo de las capas cerebrales? Porque en cada una de ellas se ejercitan, se estimulan actitudes diferenciadas. La disciplina en el neocórtex, la diversidad, el instinto en el paleocórtex. Pero curiosamente, la gran mayoría de la población humana hoy en día es paleocorteana. Hay una labor que los educadores debemos tener en cuenta para llevar al individuo de la zona paleocorteana que desarrolla las actitudes amorales a la mesocorteana, que es la zona de la socialización y de la heteronomía, para lograr en la zona neocorteana al individuo autónomo, sobre el cual muy poco se está haciendo en los últimos lustros. Entonces, si esto no lo tenemos en cuenta, el pensamiento vibracional no va a desarrollarse en los niveles que por lo menos la teoría está proponiendo. Aun cuando hay individuos que sí alcanzan escalas de autonomía y alcanzan lo que se denomina el pensamiento vibracional, cuyo anclaje es el razonamiento cuántico, teorizado así hoy en día. Cito a uno de los investigadores de esta temática, uno de ellos, no es el único, David Kolb, un alemán, que para propiciarle esto que venimos teorizando, nos sugiere este esquema, ¿no? En donde la experiencia concreta, Piaget, debe ser orientada a través del razonamiento explorador, del pensamiento divergente, agudizando la observancia, propiciando la reflexión, para que de ese modo el cerebro asimilador pensador alcance la conceptualización y la abstracción. Pero igualmente, tener el ejercicio del pensamiento convergente, del razonamiento decisor, con una experimentación activa en la relación con el prójimo y el ambiente, para que estas experiencias se sigan reacomodando en la práctica de vida y sigan estimulando la experiencia. A este señor, a David Cobb, pueden encontrar mucho de su literatura del Mitteldeutsches Institut en Alemania, y la verdad que tiene una literatura sorprendentemente interesante que sugiero la tengan muy en cuenta y ojalá las facultades de educación peruanas las tengan en cuenta y las asimilen. Veamos algo más. Siempre ya en el capítulo del pensamiento vibracional, la relación cerebro-mente, ¿no?, que confirma la relación materia-energía, que también es un aporte de la cuántica, ¿no? El cerebro es materia, pero es también energía, que brota exponencialmente desde las vibraciones intraneurales subatómicas. Hoy se identificó que la actividad bioeléctrica del cerebro se origina en la composición subatómica de las neuronas, de las partículas, de la estructura subatómica, en donde hay una oscilación permanente de sus composiciones, generando la actividad bioeléctrica, generando energía. Y eso que ahora ya lo sabemos, a los educadores nos toca gestionarlo, en el buen sentido del término, ¿no? Ese flujo energético eléctrico se expande por todas las redes neurales, da soporte a la estructuración, construcción de señales, datos, que constituyen el razonamiento estructurado. La organización e interpretación en un ciclo continuo de percepción, emoción, razón, expresión. Esta composición es clave: percepción, emoción, razón, expresión.
Entonces, es el pensamiento vibracional en el que surgen el acoplamiento, entorno, estructura, complejidad, comunicación, fluidez, interacción, autonomía, proceso en un todo multidimensional. Ese todo multidimensional es lo que los educadores hoy en día tenemos que lograr al educar cerebros. Abarca esto el equilibrio de la relación todo-todo, agregando la observancia de la causa-consecuencia como del modo origen-efecto. Es multidimensional, pero a la vez es unísono. El pensamiento es unísono, pero es multidimensional. Pero esa multidimensionalidad se tiene que entrenar. Entonces, llegamos a una 11ª aproximación. Pensamiento, acción, razonamiento estructurado, actividad eléctrica, estímulo energético y desarrollo de aptitudes como de actitudes corresponden a un todo integrado. El éxito del acto formativo depende de la calidad de los estímulos y las capacidades de percepción. 11ª aproximación. El cerebro funciona sistémicamente. Todas sus partes son condicionantes entre sí. Veamos algo más. Frederick Fester, discípulo de Piaget, él es quien estructuró lo del pensamiento complejo que Morin popularizó. Y él nos dejó estas 4 cuestiones. Los momentos o tipos de aprendiz. Él explica que hay un aprendizaje visual que funciona mejor con medios basados en imágenes y claridad. Lo que recopila el cerebro son imágenes en la memoria semántica, no son fórmulas. ¿Qué error habíamos estado cometiendo en la enseñanza de las fórmulas de la matemática y de la física y de la química, creyendo que el niño o el estudiante las pueda memorizar, cuando lo que tiene que hacer es construirlas y tener imágenes de la construcción? Y así agudizar el aprendizaje visual, para agudizar la observancia del entorno. Pero también el aprendiz auditivo, que funciona mejor con medios sonoros y desde el vientre materno. El aprendiz áptico, ¿en qué consiste esto? En el aprendizaje con medios experimentales, tocar, manipular, ¿no? A toda edad. Y el aprendiz intelectual, que ya luego de haber pasado por el visual, auditivo y áptico, podemos llegar al adulto que puede aprender de lo abstracto verbal, y esto hace que funcione mejor el ejercicio analítico. Pues bien, tengan en cuenta, profesores, que la quinta revolución industrial nos alcanzará hacia el año 2030, o sea, en 6 años más. Así ya está pronosticado por todos los autores. Esa quinta revolución industrial de la nanotecnología, de la computación cuántica, esa quinta revolución industrial la van a alcanzar los chicos que este año han empezado la educación primaria, o la educación secundaria, o la educación universitaria. Ellos 3 egresarán justo hacia el 2030. Los educadores tenemos que preparar las condiciones para esos tiempos, desde ahora. Entonces, nos toca prepararnos para que esto sea eficiente y eficaz. Educadores, psicólogos, neurólogos, en realidad todos los profesionales, porque todos los profesionales, médicos, abogados, a todos va a alcanzar este nuevo escenario de la quinta revolución industrial. Entonces debemos tener un amplio contacto con la tecnología emergente, y es por eso que ahora viene la invitación que quedó pendiente cuando les hablé del curso de introducción al diplomado de tecnología digital y gestión educativa. La foto que ven es de INICTEL, el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones, que pertenece a la UNI, a la Universidad Nacional de Ingeniería. Están todos ustedes invitados. Pueden pasarle la voz a los directores de las instituciones educativas o a los colegas con quienes laboran. Visiten INICTEL y están específicamente invitados a conocer tecnologías de punta y su empleo en la producción para los días
7 y 8 de marzo, ¿no? Todo lo que tienen que hacer es anotarse con nosotros, es absolutamente gratuito, va a ser de 7 de la noche a 9 de la noche, 6 de la tarde, perdón, a 9 de la noche, pero va a ser una experiencia muy rica. Y entender el porqué de la revolución digital y la revolución cuántica que se avecina es imprescindible que los educadores de básica, regular y superior de todas las disciplinas lo tengamos muy claro. Voy a mostrarles ahora algo distinto, pero muy útil para los educadores de hoy. Los voy a invitar a conocer lo que están ofreciendo en nuestro país los Emiratos Árabes. Tengan la gentileza de poner mucha atención. Estoy seguro que les va a sorprender y les va a interesar. Veamos. Sí. Muchas gracias a los Emiratos Árabes, al premio Sayed. Ellos están ofreciendo varios premios. Y lean ustedes, para las escuelas, $150.000. Todo lo que tienen que hacer es presentar un perfil de proyecto. Y tenemos, como cosa grata, que el año anterior ganó un colegio peruano. Ganó un premio de $100.000. Antes de pasar al siguiente slide, dejar anotado que estos premios también son para profesionales, para empresas, para ONGs, para universidades. Todo lo que tienen que hacer es postular en temas de salud, alimento, energía, agua o acción por el clima. Y los premios son de $1.000.000. Tomen nota, postulen. Y este premio para el caso de colegios de $150.000, repito, el año anterior fue obtenido por un colegio peruano de la región La Libertad. Solo que el año pasado era de $100.000. Para este año lo han incrementado a $150.000. La página web donde pueden encontrar mucha información, ahí está, a la vista, sayedsustainabilityprize.com. El PowerPoint lo van a tener, así que ahí van a encontrar esta dirección. Y aquí les dejo algunos datos de lo que ocurrió. Fue la profesora Rosa Díaz, ahí está su foto, con sus alumnos, y ahí están ellos, nada menos que en Dubái. Allá fueron, allá viajaron, allá los llevaron, y acá tienen una imagen de los chicos con el proyecto que están manejando. Voy a leerlo porque es un nombre largo. El proyecto se llamó Mejoramiento del Canal La Mochica, mencionado plan que comprende fitorremediación, una técnica que utiliza plantas para descontaminar los suelos y depurar las aguas residuales. La profesora Díaz presentó el proyecto a nivel de teoría, propuesta. No estaban haciéndolo. Pero dicha propuesta mereció el premio de $100.000 y ahora lo están haciendo como un aporte a su comunidad. Extraordinario. Una profesora que merece toda nuestra felicitación. Y en su viaje a los Emiratos Árabes, el premio fue entregado por el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Espero haberlo pronunciado bien. Así que están todos invitados. Creo que está en la sala Sonia Ramos, ¿no?, que nos ha facilitado esta información y a quien agradecemos por su labor en Perú, propiciando que escuelas peruanas tengan la oportunidad de participar en este concurso. Tecnología, educación
y ahora financiamiento. Muy bien, gracias por la atención del día de hoy. Toca agradecerles a todos por habernos acompañado en los coloquios desde la UNI. Recuerden ustedes que física cuántica, sus aportes, neurología y ondas cerebrales es una contribución de la Universidad Nacional de Ingeniería de la Escuela de Posgrado. Les voy a agradecer que ingresen al chat. Allí está el reporte de asistencia para que podamos tener sus nombres, sus datos, y quienes estén interesados en este PPT solo tienen que pedirlo. A quienes quieran asistir al seminario taller de presentación en INICTEL y conocer los laboratorios y conocer más sobre la tecnología disponible para educadores, solo tienen que anotarse, es gratuito, y quienes quieran seguir el diplomado de tecnología digital y gestión educativa, solo tienen que consultarlo y acompañarnos en el esfuerzo y propiciar un tiempo este año 2024 para formar al maestro que necesitamos. Tienen ahí los teléfonos, tienen ahí el correo. Así que nuestro saludo para todos ustedes. Quien les habla, Guillermo Ruiz. Tengo una maestría en Ingeniería de Sistemas. Soy autor de muchos libros sobre la materia, para que pues, quedo a sus órdenes ante cualquier consulta. Y si alguna corporación o institución educativa desea estas conferencias en su local, encantado lo vamos a hacer. Es gratuito. O una conferencia sobre neuropsicopedagogía en el desarrollo de la competencia digital. Estamos a sus órdenes. Muy bien, nuevamente. Muchas gracias por su asistencia a los coloquios desde la UNI. Muchas gracias. Repito los correos de contacto, los móviles. Nuestro agradecimiento en nombre del rector de la universidad, del doctor Alfonso López Chau. Nuestro agradecimiento en nombre del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante, y de quien les habla, Guillermo Ruiz, por su compañía cada semana en los coloquios desde la UNI.